Hay algo que un bebé recién nacido no puede entender pero que su cuerpo registra igual. Los cuerpos de los recién nacidos no entienden todavía el lenguaje, pero entienden el contacto y entienden la mirada, y entienden la diferencia entre los brazos que reciben con calidez y los brazos que sostienen porque hay que sostener pero que no quieren sostener. Entienden si la persona que los tiene en brazos está presente o si está en otro lugar, aunque el cuerpo esté ahí. Entienden si hay alegría en ese primer encuentro, o si hay algo más parecido al miedo o al rechazo, o a una combinación de cosas que el bebé no puede nombrar, pero que se le graba de todas formas en el lugar donde se graban las cosas que el cuerpo aprende antes que la mente. Hay niños que llegan al mundo, y el primer mensaje que reciben no es bienvenido. No siempre con palabras. A veces, con la distancia de un padre que no se acerca, con la rigidez de unos brazos que sostienen sin calor, con una mirada que evita la del recién llegado, con una ausencia que se instala desde los primeros días y que el bebé no puede entender, pero que aprende a cargar de todas formas. Y esa carga, esa primera carga que llega antes de que uno sepa que se puede cargar algo, va formando algo adentro que luego se convierte en la manera de estar en el mundo. En la voz que dice que quizás no eras bienvenido aquí, que tu llegada fue un problema, que hay algo en ti que desde el principio hizo que alguien importante se alejara. Hoy les voy a contar la historia de Natalia, una mujer de Guerrero que llegó al mundo y cuyo padre se alejó desde el primer día sin dar explicaciones que ella pudiera escuchar o entender cuando era pequeña, ni que nadie le diera cuando fue creciendo, y de lo que descubrió décadas después cuando tuvo el valor de buscar en la historia de ese padre, no lo que él le había hecho, sino lo que él había cargado antes de que ella naciera, y que era la razón de ese alejamiento que nunca fue sobre ella, aunque toda su vida lo hubiera vivido como si lo fuera. Quédense hasta el final, porque esta historia habla de algo que pocas personas entienden pero que muchas llevan, la diferencia entre el rechazo que habla de quien lo recibe y el rechazo que habla de quien lo ejerce. ¿Y por qué entender esa diferencia puede cambiar lo que una persona cree sobre sí misma desde que tiene memoria? Había una vez, en un pueblo de Guerrero donde las montañas bajan hacia el mar de una manera que hace que el paisaje sea siempre dos cosas al mismo tiempo: tierra alta y agua baja, frío de sierra y calor de costa, donde el aire tiene esa mezcla de sal y de pino que solo se da en los lugares donde esas dos geografías se encuentran. Una mujer llamada Natalia Guerrero Solís. Natalia tenía 54 años cuando esta historia llegó al momento en que tenía que llegar. Pero para entender ese momento hay que ir mucho más atrás. Hay que ir al día en que Natalia llegó al mundo. Era un miércoles de abril. Los miércoles de abril en Guerrero tienen un calor que todavía no es el calor total del verano, pero que ya avisa que viene. Natalia nació en la clínica del pueblo, porque en esos años no había hospital más cercano, y porque su madre, que se llamaba Refugio, había tenido las dos anteriores en esa misma clínica, y conocía a la partera y confiaba en ella más que en cualquier médico que viniera de fuera. El parto fue bien. Natalia llegó como llegan los bebés que no tienen apuro, tranquila, con un llanto normal que decía que los pulmones funcionaban y que el mundo no era lo que esperaba, pero que aquí estaba de todas formas. La partera la envolvió. Se la dio a Refugio, que la recibió con ese instinto de las madres que ya han tenido hijos antes y que saben exactamente cómo sostener eso pequeño y precioso que acaba de salir de ellas. El padre se llamaba Demetrio. Era hombre de trabajo de campo, de los que en Guerrero en esa época sostenían a sus familias con lo que daba la tierra y con lo que se pudiera conseguir cuando la tierra no daba suficiente. Era hombre de pocas palabras y de carácter cerrado, de esos que el pueblo conocía como serios, y que en la casa eran algo más difícil de describir, porque serio a veces es solo la manera en que la gente nombra lo que no sabe nombrar de otra forma. Cuando la partera llevó a Natalia donde estaba Demetrio, esperando en el pasillo de la clínica, algo pasó que Refugio vería toda su vida cada vez que cerraba los ojos y que Natalia no podía recordar porque tenía minutos de nacida, pero que su cuerpo registró de todas formas. Demetrio miró a la niña. La miró un segundo. Solo un segundo.
con una expresión que Refugio no había visto antes en la cara de su marido, y que no sabía nombrar exactamente, pero que se parecía al miedo. No a la alegría nerviosa de los padres que ven a sus hijos por primera vez, al miedo. Como si lo que estuviera mirando fuera algo que no esperaba ver, o algo que no quería ver, o algo que le recordaba a algo que habría preferido no recordar. Y luego Demetrio se dio la vuelta y salió de la clínica. Refugio lo vio irse con la niña recién nacida en brazos. No dijo nada en ese momento porque tenía muchas cosas pasando adentro, y porque Demetrio ya se había ido, y las palabras habrían llegado a un corredor vacío. Lo que siguió en los años de infancia de Natalia fue la consecuencia de ese momento en el pasillo de la clínica. No fue un rechazo explícito, de los que tienen nombre y forma, y que uno puede señalar y decir, aquí está, esto es lo que pasó. Fue un rechazo de los más difíciles, que son los que se ejercen con ausencia. Demetrio estaba en la casa. Llegaba a cenar y se iba a trabajar, y estaba presente en el sentido más físico de la palabra. Pero con Natalia había una distancia que no existía con los otros dos hijos, Marco el mayor y Silvina la segunda, que eran de antes de Natalia, y con quienes Demetrio tenía una relación que, aunque no era la relación cálida de un padre americano de película, tenía una calidad diferente a lo que había con Natalia. Con Marco y Silvina Demetrio hablaba. Los llamaba por sus nombres con una naturalidad que con Natalia nunca ocurrió de la misma manera. Les preguntaba cosas de la escuela. Llevaba a Marco al campo cuando iba a trabajar. Con Natalia era diferente. Con Natalia había algo que Refugio notó desde los primeros días y que fue confirmando con los años y que nunca pudo explicar porque Demetrio nunca lo explicó. Demetrio no miraba a Natalia de la misma manera que miraba a los otros. Cuando Natalia hablaba en la mesa, Demetrio respondía si era necesario, pero sin la misma atención que daba cuando hablaban Marco o Silvina. Cuando Natalia traía algo de la escuela, un dibujo, una calificación, una nota de la maestra, Demetrio la miraba con la mirada de quien mira algo que le resulta extraño, como si no supiera exactamente cómo relacionarse con ello. Y nunca la cargó. Eso Refugio lo sabía porque Refugio lo había buscado con los ojos muchas veces sin encontrarlo. Con Marco y Silvina de chicos, Demetrio los había cargado. No mucho, no con la frecuencia de los padres que viven cargando a sus hijos, pero lo había hecho. Con Natalia, no. Nunca. En toda la infancia de Natalia, Demetrio no la cargó, no la tomó de la mano, no le peinó el cabello con la mano como hacen los padres cuando están con sus hijos de manera natural. Natalia de niña lo sentía sin tener palabras para sentirlo. Los niños no necesitan palabras para saber que algo está mal, lo saben con el cuerpo antes de que la mente pueda procesarlo. Y lo que el cuerpo de Natalia sabía era que había algo en ella que hacía que su padre se alejara. Que mientras Marco y Silvina parecían ser recibidos por Demetrio, con una normalidad que aunque no era calidez era al menos pertenencia, ella era algo diferente, algo que no encajaba de la misma manera, algo que el padre miraba como si no supiera qué hacer con ello. Refugio intentaba compensar. Las madres de esas situaciones casi siempre intentan compensar porque saben que algo no está bien, aunque no puedan nombrarlo del todo, y porque el amor que tienen por su hijo no puede simplemente aceptar que el padre se aleje sin que ella haga algo al respecto. Refugio abrazaba a Natalia más. Le decía más cosas bonitas. Estaba más presente en sus cosas. Pero el amor de una madre, que es enorme y es real, no puede llenar completamente el espacio específico que deja el alejamiento del padre. Son dos cosas distintas. Y el cuerpo de Natalia, que buscaba a su padre de la manera en que todos los hijos buscan a sus padres, lo sabía, aunque no pudiera decirlo. Preguntó una sola vez. Tenía 8 años y había llegado de la escuela con una tarea donde había que dibujar a la familia, y en el dibujo que Natalia había hecho Demetrio, estaba más lejos de ella que de todos los demás. Y la maestra había preguntado por qué, y Natalia no había sabido qué responder. Esa tarde le preguntó a su madre por qué su papá era diferente con ella. Refugio la miró con los ojos de las madres que tienen que responder cosas para las que no tienen respuesta honesta que no lastime.
Le dijo que su papá quería a todos sus hijos por igual, que era su manera de ser, que no era nada de lo que Natalia hiciera. Natalia asintió, pero el cuerpo de 8 años que había sentido lo que había sentido durante toda su vida no terminó de creerlo. Los años de la adolescencia fueron de Natalia buscando en otro lado lo que no encontraba en la casa. No de manera consciente, simplemente de la manera en que las personas buscan lo que necesitan cuando el lugar esperado no lo tiene. Buscó en las amigas que la validaban. Buscó en los estudios donde sacaba buenas calificaciones porque lograr cosas era una manera de existir que el mundo reconocía, aunque su padre no lo hiciera. Buscó en los primeros novios con una intensidad que ella misma a veces notaba como excesiva, pero que no sabía de dónde venía exactamente. Lo que buscaba en esos novios, y que no siempre supo verse buscando, era simple. Era la aprobación. Era alguien que mirara y que dijera con su mirada que ella estaba bien, que era bienvenida, que su presencia era algo que alguien quería y no algo que hacía que alguien se alejara. Y porque buscaba eso con tanta urgencia, porque la necesidad era tan vieja y tan profunda, elegía a veces a personas que no podían darle eso, o que lo daban y luego lo quitaban, o que tenían su propio miedo de conectarse de verdad. Y cuando eso pasaba, cuando el novio se alejaba o cuando la relación terminaba, algo en Natalia lo leía como confirmación de lo que el cuerpo había aprendido de bebé, que había algo en ella que hacía que la gente importante se fuera. Se casó a los 28 con un hombre que se llamaba Rodrigo. Rodrigo era presente de una manera que Natalia no había conocido antes, y que por eso al principio le resultó incómoda de la misma manera en que resulta incómodo lo que uno no ha experimentado y que el cuerpo no sabe cómo recibir. Rodrigo preguntaba. Rodrigo escuchaba. Rodrigo decía lo que sentía con una facilidad que a Natalia le parecía a veces casi sospechosa, porque su referencia de lo que hacen los hombres cuando están cerca de alguien no incluía eso. Con Rodrigo tuvo una hija que se llamó Valentina y un hijo que se llamó César. Y con sus hijos Natalia fue lo que había decidido ser desde que supo que iba a tenerlos, que era diferente a lo que ella había recibido. Abrazaba, miraba de frente, decía en voz alta cosas que en la casa de Demetrio nunca se decían. Pero había algo que cargaba de todas formas que Rodrigo veía y que mencionaba a veces con la delicadeza de los hombres buenos que no quieren herir, pero que tampoco pueden fingir que no ven. Decía que a veces Natalia esperaba que él se fuera, que había en ella algo que funcionaba como si fuera cuestión de tiempo para que la persona que estaba a su lado encontrara la razón para alejarse, que eso no era justo para ninguno de los dos. Natalia lo escuchaba. Sabía que Rodrigo tenía razón, pero saber que Rodrigo tenía razón y poder cambiar la manera en que el cuerpo respondía eran dos cosas distintas. El cuerpo que había aprendido algo de bebé no cambia porque uno entienda con la mente que el aprendizaje no era correcto. Necesita algo más que el entendimiento. Demetrio murió cuando Natalia tenía 46 años. No hubo una conversación antes de que muriera que le diera lo que ella había esperado toda la vida que de alguna manera llegara. Demetrio murió de la manera en que había vivido, en silencio, sin haber dicho las cosas que habría necesitado decir y que quizás nunca supo que necesitaba decir. Natalia fue al velorio. Estuvo ahí. Hizo lo que hay que hacer en esos momentos. Y dentro de todo lo que sintió que era mucho y era complicado, había algo que no era exactamente duelo en el sentido convencional. Era el duelo por lo que nunca había habido. Por la conversación que ya no podía ocurrir. Por la posibilidad de que algún día Demetrio le dijera algo que cambiara el peso de todos los años anteriores. Esa posibilidad que había existido aunque fuera pequeña, ahora ya no existía, y ese cierre tenía su propia forma de dolor. Los años que siguieron al funeral de Demetrio fueron de Natalia cargando algo que no se redujo con la muerte de él, sino que en cierto modo se volvió más pesado, porque la muerte cierra las puertas que todavía podrían abrirse. Siguió con Rodrigo que la quería bien. Siguió con sus hijos que crecieron en una casa con más calidez de la que ella había tenido. Siguió con su trabajo que era de contadora y que le daba la satisfacción de las cosas que se hacen bien con método. Pero seguía también con lo que seguía. Con la sensación de que en ella
Había algo fundamentalmente equivocado, que ella no podía ver bien pero que había estado ahí desde el principio, y que Demetrio había visto desde el primer momento en el pasillo de la clínica, y por eso se había dado la vuelta. Fue su hija Valentina quien abrió la puerta. Valentina tenía 27 años y trabajaba en la Ciudad de México, y era de las hijas que, aunque viven lejos, mantienen una cercanía real con su madre, que va más allá de las llamadas de cumpleaños y las visitas de Navidad. Valentina y Natalia hablaban de verdad. No siempre de las cosas difíciles, porque las cosas difíciles requieren disposición de las dos partes, y a veces la disposición no está. Pero hablaban de manera que cuando algo importante surgía, había el hábito de la cercanía para recibirlo. Valentina había empezado a interesarse en las constelaciones familiares a través de una amiga que le había contado de un proceso que había hecho y que le había servido para entender cosas de su familia que de otra manera no hubiera entendido. Valentina, que tenía la curiosidad de los que buscan entender las cosas, se había informado más y había llegado a la conclusión de que había algo en esa herramienta que podía ser útil. No solo para ella, también para su madre. Le habló a Natalia de las constelaciones en una llamada de domingo, que empezó hablando de otras cosas, y que fue encontrando su camino hacia esto de la manera en que las conversaciones reales encuentran su camino hacia lo que importa cuando hay confianza suficiente. Le dijo que era una manera de mirar la historia familiar de una manera diferente, que no era magia, ni era espiritismo, ni era ninguna de las cosas que a Natalia pudieran ponerla a la defensiva, que Valentina conocía a su madre suficientemente bien para saber cuáles eran las palabras que la ponían a la defensiva, que era un proceso donde uno exploraba los patrones del sistema familiar para entender por qué las cosas son como son, que a veces los comportamientos de los padres que no entendemos tienen explicaciones que van más atrás de ese padre, que entender esas explicaciones no justifica el daño, pero sí cambia la manera en que uno carga ese daño. Natalia escuchó. No dijo que sí de inmediato porque no era su manera de decir que sí a las cosas. Dijo que lo pensaba. Lo pensó durante un mes. Lo pensó de la manera en que piensa las cosas importantes, que es de manera ordenada y metódica, pero también de la manera en que piensan las cosas que tienen un componente emocional, que el pensamiento ordenado no siempre alcanza a procesar completamente. Y lo que fue llegando mientras pensaba era esto: que había cargado el rechazo de Demetrio durante 54 años, que Demetrio había muerto sin darle ninguna explicación, que si había una explicación, si había algo que pudiera ayudarla a entender lo que había pasado en el pasillo de esa clínica de Guerrero, cuando ella tenía minutos de nacida, valía la pena buscarlo, aunque la búsqueda fuera hacia un lugar donde no sabía exactamente qué iba a encontrar. Le dijo que sí a Valentina. Aquí hago una pausa, amigos míos, porque quiero preguntarles algo antes de seguir. ¿Han crecido con la sensación de que había algo fundamentalmente equivocado en ustedes? No por algo que hicieron, sino por algo que son. Una sensación que viene de muy atrás, de antes de que pudieran recordar, de antes de que tuvieran palabras para nombrarla. Y han pasado años intentando compensar eso, logrando cosas, siendo de cierta manera, esperando que algún día esa compensación sea suficiente para que la sensación desaparezca. Si han vivido eso, escriban en los comentarios: yo también cargué algo que no era mío desde que nací. Quiero leerlas. Y si esta historia les está hablando desde el lugar más adentro, suscríbanse para no perderse ninguna más. La facilitadora se llamaba Encarnación y tenía un espacio de trabajo en Chilpancingo, que era la capital de Guerrero, y que quedaba a 2 horas del pueblo donde vivía Natalia, lo que requería organizarse pero que no era imposible, y que Natalia era de las personas que cuando deciden hacer algo, encuentran la manera de organizarse. El espacio de Encarnación era un cuarto en el segundo piso de un edificio antiguo, con ventanas que daban a un patio interior con un jacaranda, que en esa época del año estaba en flor, y cuya presencia Natalia notó cuando entró, porque los jacarandas en flor son de esas cosas que cuando uno los ve, detiene un momento lo que estaba haciendo. Encarnación tenía 62 años y una manera de ser que era difícil de describir en términos usuales, pero que Natalia notó de inmediato como algo que no
había encontrado frecuentemente. Era la manera de estar completamente presente. No la presencia de cortesía, la de quien está en el mismo cuarto y dice las cosas correctas. La presencia de quien está con uno de verdad, con toda la atención, con toda la disposición de ver lo que hay sin juzgarlo ni apurarse a resolver nada. En la primera sesión Natalia le contó el pasillo de la clínica aunque no lo recordara, porque Refugio se lo había descrito muchas veces a lo largo de los años, con esa manera que tienen las madres de contar las cosas que las marcaron, sin siempre saber que las están contando. Le contó los años de infancia con Demetrio y la distancia que no era igual para todos los hijos. Le contó el dibujo de la familia cuando tenía 8 años. Le contó los novios y la búsqueda de aprobación. Le contó a Rodrigo y lo que Rodrigo veía en ella. Le contó la muerte de Demetrio y el cierre de la posibilidad que ya no era posibilidad. Lo contó con la eficiencia ordenada que era su manera de hacer las cosas, pero también, a medida que avanzaba en la historia, con algo que se coló por los bordes de esa eficiencia que era la emoción de quien cuenta algo que lleva mucho tiempo sin contar. Encarnación escuchó todo eso sin interrumpir. Cuando Natalia terminó, Encarnación estuvo en silencio un momento. Luego hizo algo que las buenas facilitadoras hacen, que es no responder con lo que parece obvio, sino ir a lo que no es obvio todavía. ¿Sabe algo de la historia de su padre antes de que él fuera su padre?, preguntó. Natalia pensó. Era la misma pregunta que habían hecho las facilitadoras en las otras historias que hemos contado en este canal, y que siempre resulta ser la pregunta más importante, porque el comportamiento de los padres que no entendemos, casi nunca, empieza con ese padre. Empieza antes. Sabía poco. Sabía que Demetrio había crecido en un pueblo diferente al que vivían ellos, que había llegado de joven, y que nunca hablaba de su familia de origen, que tenía una hermana con la que mantenía contacto mínimo y de quien Natalia sabía que existía pero a quien no conocía bien. Que cuando alguien le preguntaba por su infancia, respondía con evasiones que no eran mentiras exactamente, pero que eran maneras de no responder. ¿Y su madre sabe algo de la historia de Demetrio de antes de que se casaran?, preguntó Encarnación. Natalia dijo que no sabía lo que su madre sabía, que nunca le había preguntado de esa manera específica, que las conversaciones sobre Demetrio en la casa siempre habían tenido el cuidado de quien habla acerca de algo frágil, sin querer romperlo. Eso, dijo Encarnación con calma, es exactamente lo que necesitamos buscar. Le dio una tarea que Natalia reconoció como la tarea que dan las facilitadoras de constelaciones antes de hacer el trabajo de constelaciones en sí. Que hablara con Refugio. Que le preguntara no sobre el Demetrio que ella había conocido como marido, sino sobre el Demetrio de antes. ¿De dónde venía? ¿Quiénes habían sido sus padres? ¿Qué sabía Refugio de la historia de su esposo que pudiera explicar algo que nunca había tenido explicación? Natalia llamó a su madre esa noche. Refugio tenía 81 años y vivía en el mismo pueblo de Guerrero donde siempre había vivido, en la misma casa aunque ahora con Marco cerca que la visitaba seguido. Refugio que había envejecido de la manera en que envejecen las personas que han llevado una vida de trabajo constante, con dignidad y con los años completamente visibles en el cuerpo, pero con una presencia que no se achica, contestó al segundo tono. Natalia le explicó lo que estaba haciendo, el proceso con Encarnación, la necesidad de entender algo de la historia de Demetrio. Refugio escuchó en silencio, y en ese silencio Natalia, que conocía a su madre, reconoció el tipo de silencio que precede a cosas que llevan tiempo guardadas. ¿Puedes contarme de dónde venía papá?, preguntó Natalia. No del hombre que fue después, del muchacho que era cuando lo conociste, de su familia de origen. Refugio tardó. Luego dijo algo que Natalia no esperaba. Hay cosas de tu padre que nunca te conté, dijo. Que nunca le conté a ninguno de mis hijos, porque él me pidió que no las contara, y porque yo lo respeté aunque no siempre creí que era lo correcto respetar ese silencio. Natalia no dijo nada. Esperó. Refugio respiró y empezó a hablar. Demetrio había llegado al pueblo de Guerrero donde Refugio vivía cuando tenía 22 años.
Había llegado solo, con una maleta y con la manera de quien viene de lejos y no quiere que se note que viene de lejos. Refugio lo había conocido en el mercado donde ella trabajaba con su madre, vendiendo verduras, y él había comprado chile, y había preguntado por trabajo, y Refugio lo había visto, y algo en esa mirada de quien llega solo a un lugar nuevo, le había dado lástima al principio, y luego otra cosa que no era lástima. Se habían casado 2 años después. En esos 2 años Demetrio había trabajado en lo que había encontrado, y había demostrado ser hombre de trabajo real, de los que no defraudan cuando prometen algo, y el pueblo que al principio lo había mirado como al de afuera, había ido aceptándolo de la manera en que los pueblos aceptan a los que se quedan y trabajan, y no dan problemas. Pero en esos 2 años, Refugio, que lo había querido con la sinceridad de sus 21 años, había notado que había algo que Demetrio no contaba, que cuando le preguntaba de su familia, respondía con palabras mínimas que no mentían del todo, pero que tampoco decían la verdad completa. Que tenía una manera de ponerse rígido cuando ciertos temas se acercaban. Que la hermana que mencionaba a veces, la única familia que parecía reconocer, era también tema que se cerraba rápido. Le había preguntado una vez directamente, antes de casarse, qué había pasado con su familia. Demetrio la había mirado de una manera que Refugio no había olvidado en 60 años, y que cuando Natalia le pidió que la describiera, Refugio tardó porque era una mirada difícil de describir. Dijo que era la mirada de alguien que mira hacia un lugar que duele, y que preferiría no mirar pero que no puede evitar porque la pregunta lo llevó ahí. Le había dicho que su padre había tenido otra familia antes de la suya, que antes de casarse con la madre de Demetrio, el padre de Demetrio había tenido una mujer y un hijo en otro pueblo. Que esa mujer y ese hijo habían sido abandonados cuando el padre de Demetrio decidió irse con otra. Que Demetrio había crecido sabiendo eso. Que la madre de Demetrio le había contado cuando era adolescente y que ese conocimiento había hecho algo en Demetrio que nunca había terminado de resolverse. Natalia escuchó eso en silencio absoluto. Refugio siguió. Dijo que eso era todo lo que Demetrio le había contado esa vez, y que cuando ella había intentado preguntar más, él había cerrado el tema de una manera que decía que no había más que agregar, y que insistir no iba a resultar en más información, sino en que Demetrio se encerrara todavía más. Que ella había respetado eso, que con los años había seguido habiendo cosas que Demetrio no contaba, y que ella no preguntaba, porque había aprendido que las preguntas que él no quería responder tenían ese efecto de cerrarlo completamente. Luego Refugio dijo algo que fue lo que cambió todo para Natalia. Lo dijo con la voz de quien dice algo que lleva mucho tiempo pensando y que ahora que tiene la oportunidad de decirlo, lo dice aunque no esté segura de que sea el momento o de que sea lo correcto. Dijo que creía, que nunca había podido confirmarlo porque Demetrio no lo había confirmado, pero que creía que cuando Natalia nació y Demetrio la vio en el pasillo de la clínica, había pasado algo que tenía que ver con eso. Con el padre que había abandonado a un hijo, con el miedo de que algo de ese padre estuviera en él, con el terror de verse en el espejo y reconocer que podía hacer lo mismo que había odiado. Que Natalia siendo niña, siendo lo que Demetrio tenía más enfrente de sí mismo como espejo de quién era como padre, le había recordado algo que no podía mirar. No por lo que Natalia era, sino por lo que Natalia le hacía ver de sí mismo. Natalia colgó el teléfono después de esa llamada y fue al patio de su casa en Guerrero, donde había una hamaca que Rodrigo había puesto hacía años y que Natalia usaba cuando necesitaba estar en un lugar que no fuera adentro de la casa. Se recostó en la hamaca. El cielo de Guerrero en esa noche tenía estrellas, porque en esa parte del mundo cuando no hay nubes, las estrellas son muchas y son claras de una manera que en las ciudades grandes uno olvida que existe. Estuvo en esa hamaca mucho tiempo, haciendo lo que hace el cuerpo cuando recibe información que cambia algo fundamental, que es estar quieto y dejar que la información se acomode, porque el acomodarse requiere tiempo y silencio. Lo que había escuchado era esto, que el rechazo de Demetrio no había comenzado con ella. Había comenzado con el abuelo paterno de Natalia, que nunca conoció, el hombre que había abandonado a una primera familia y que con eso había plantado en el corazón de su hijo Demetrio
Un miedo que Demetrio había cargado toda su vida. El miedo de ser lo mismo. El miedo de ser el padre que abandona. El miedo de que en él hubiera algo heredado de ese hombre que tarde o temprano iba a salir. Y cuando Natalia había nacido, cuando Demetrio la había mirado en el pasillo de la clínica, algo en él había hecho la conexión que no debería haber hecho, pero que los miedos que uno lleva sin resolver hacen cuando tienen la oportunidad. Había visto a su propia hija y había sentido el miedo de lo que podría hacerle. El miedo de convertirse en lo que su padre había sido. Y ese miedo que debería haberse convertido en una razón para acercarse más, para querer más, para demostrar que era diferente, se había convertido en lo contrario. Se había convertido en distancia, en alejamiento, en la imposibilidad de conectarse con esa hija específica de una manera que para Demetrio era demasiado cercana al espejo de su propio miedo. No la había rechazado porque ella no mereciera ser recibida. La había rechazado porque él tenía un miedo que nunca había podido resolver y porque ella era quien se lo activaba de manera más directa. Lo que ella le recordaba no era a ella, le recordaba a él mismo y a lo que él temía que era. Eso era diferente. Era completamente diferente a todo lo que Natalia había cargado durante 54 años. Fue a la segunda sesión con Encarnación con todo lo que Refugio le había contado. Encarnación escuchó en silencio. Cuando Natalia terminó, Encarnación estuvo un momento quieta con esa manera suya de no apresurarse. Luego dijo algo que Natalia guardó. Dijo que el miedo que Demetrio había cargado tenía un nombre aunque él nunca lo hubiera sabido nombrarlo. Se llamaba lealtad inconsciente. Que a veces los hijos de padres que hicieron daño cargan el miedo de repetir ese daño de una manera que los paraliza en lugar de liberarlos. Que en lugar de poder decir mi padre hizo algo malo y yo voy a hacer algo diferente, el miedo hace que uno no pueda acercarse a los lugares donde podría repetirlo. Que Demetrio no podía acercarse a Natalia como padre, porque acercarse como padre le recordaba a su propio padre y lo que su propio padre había sido. Y ese recordatorio le producía un terror que era irracional, pero que era real. El terror de convertirse en el hombre que había odiado. Ese terror, dijo Encarnación, no tiene nada que ver con Natalia. No decía nada sobre lo que Natalia era o no era. Decía todo sobre lo que Demetrio cargaba. En la tercera sesión, hicieron el trabajo de constelaciones. Lo que Natalia encontró en ese trabajo fue de las cosas que cambian la manera en que uno vive con su historia, aunque no cambien los hechos de la historia. Encontró a la bebé del pasillo de la clínica, a la Natalia de minutos de nacida que había sido mirada con miedo y luego olvidada por la espalda de su padre que se iba por el pasillo. Y pudo decirle a esa bebé lo que nadie le había dicho entonces y lo que ella misma no se había podido decir en 54 años. Le dijo que lo que había pasado en ese pasillo no había dicho nada verdadero sobre ella. Que lo que había pasado había dicho todo sobre el miedo de su padre. Que ella había llegado al mundo mereciendo ser recibida. Que era bienvenida. Que el problema nunca había estado en ella. Encontró a Demetrio. No el Demetrio de la vejez ni el de la infancia de Natalia. Al Demetrio joven que había llegado al pueblo de Guerrero a los 22 años con una maleta y sin familia. Al hombre que había cargado toda su vida el peso del padre que abandonó y el miedo de ser lo mismo. Vio a ese hombre con una claridad que la historia completa le permitía tener. Un hombre que había querido ser diferente a su padre, que había trabajado toda su vida, que había estado en la casa cuando podría haberse ido. Que en su mente seguramente había creído que mantenerse alejado de Natalia era una manera de no hacerle daño, sin entender que el alejamiento era su propio tipo de daño. Un hombre que no había tenido las herramientas para entender lo que le pasaba con su hija y que por eso había hecho lo único que sabía hacer con el miedo, que era apartarse de la fuente del miedo. Vio también al abuelo paterno, el hombre que había abandonado a su primera familia, y que con ese abandono había plantado en el corazón de su hijo Demetrio el miedo que Demetrio había cargado toda su vida. No lo vio con admiración.
Lo vio con la claridad de quien puede ver a alguien que hizo daño sin tener que odiarlo para entenderlo. El abuelo que también había tenido su propia historia, que también había cargado algo que no había podido resolver, que también había sido formado por algo que venía antes de él. La cadena, siempre la cadena. Y Natalia en ese trabajo pudo hacer algo que era lo más importante y lo más difícil. Pudo hablarle a esa cadena desde el lugar donde estaba, que era el lugar de quien finalmente entendía lo que había cargado y de dónde venía. Le dijo al miedo de Demetrio que lo veía, que entendía que ese miedo había sido real aunque hubiera sido irracional, que Demetrio había cargado algo que su padre le había dejado sin que Demetrio eligiera cargarlo, que el daño que ese miedo le había causado a ella era real, que el hecho de que el miedo de Demetrio no tuviera que ver con ella no hacía que el daño hubiera sido menos daño. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. El daño era real, y la causa del daño no era ella. Y luego le dijo a ese miedo lo que era lo más liberador de decir, que se terminaba aquí, que ella lo veía y lo nombraba, y que al verlo y nombrarlo le quitaba el poder que había tenido sobre ella durante 54 años. Que la historia que había creído toda su vida de que había algo fundamentalmente equivocado en ella desde que había nacido, era la historia del miedo de Demetrio, no la historia de ella, que su historia era diferente, que su historia era la de una mujer que había llegado al mundo entera y que merecía ser recibida, y que el hecho de que no hubiera sido recibida de la manera que merecía, no decía nada sobre lo que ella era. Decía algo sobre el sistema del que venía. Natalia salió de esa sesión con algo que no había tenido en 54 años de vida. No era que todo hubiera sanado de golpe. Las heridas que se instalan en los primeros días de vida no sanan de golpe, y nadie debería prometerse que van a sanar así. Pero había algo que se había movido de lugar. La historia que contaba el peso que cargaba había cambiado. Ya no era la historia de una niña que nació y que su padre se alejó porque había algo en ella que no merecía ser recibido. Era la historia de una niña que nació en un sistema familiar que cargaba un miedo que no era de ella, y que ese miedo había aterrizado en ella de la manera más injusta que existe, que es desde el principio, desde el primer momento, antes de que pudiera hacer nada para provocarlo o para prevenirlo. Y esa historia diferente cambiaba lo que le decía sobre sí misma. Lo que siguió fue trabajo. El trabajo de llevar esa comprensión del lugar de la mente al lugar del cuerpo, del lugar donde se entienden las cosas al lugar donde se viven las cosas. Ese tránsito toma tiempo y no es lineal, y tiene días buenos, y días en que el peso vuelve con la misma fuerza de antes. Pero tiene dirección cuando uno sabe para dónde va. Habló con Rodrigo, más de lo que solía. Le contó lo de Encarnación y lo de Refugio, y lo del abuelo que había abandonado a su primera familia, y lo del miedo de Demetrio, que había aterrizando en ella de la manera más temprana posible. Rodrigo escuchó con esa paciencia que lo había hecho diferente a todo lo que Natalia había conocido antes. Cuando terminó de hablar, Rodrigo le dijo algo que era simple, pero que llegó al lugar que necesitaba llegar. Le dijo: «Te lo digo desde hace 25 años y nunca lo pudiste escuchar del todo. Tú no tienes nada equivocado, nunca lo tuviste, y ahora que lo sabes de dónde venía la historia que te decía que sí lo tenías, quizás puedas empezar a escucharme cuando te lo digo». Natalia lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en toda su vida, lo escuchó de verdad. No lo pensó, lo escuchó, con el cuerpo además de con la mente. Y lo que el cuerpo hizo con eso fue diferente a lo que había hecho antes, que era tensarse un poco o esperar el momento en que ese tipo de afirmación se retirara o se condicionara. Esta vez el cuerpo simplemente lo recibió. Con sus hijos habló también. Con Valentina, que había sido quien abrió la puerta. Le contó lo que había encontrado. Valentina escuchó y luego le dijo algo que Natalia no esperaba. Le dijo: «Mamá, yo noté algo siempre. Que tú nos amabas mucho, pero que había algo en ti que esperaba que en algún momento algo saliera mal. Que en algún momento yo te fuera a fallar de una manera que no tenías claro cuál era. Y ahora entiendo de dónde venía eso». Natalia escuchó eso, y algo que era incómodo de escuchar también era importante de escuchar.
que el miedo de Demetrio, el miedo de cometer el error del padre que abandona, había llegado a Natalia de manera diferente, pero que había hecho algo parecido. No el mismo miedo exactamente, pero sí la espera de que la gente importante tarde o temprano se fuera o fallara. Y esa espera, esa anticipación del abandono que ella había cargado desde el principio, también podía pasar. No de la misma manera en que Demetrio le había pasado el suyo a ella. Pero podía pasar. Entender eso fue la segunda capa del trabajo. Ver no solo lo que había heredado, sino también lo que sin saberlo podía estar transmitiendo. La diferencia era que ahora lo sabía. Y saber, como habían dicho en otras historias de este canal, cambia lo que uno hace con lo que sabe. Con César, su hijo, habló también. César, que era más parecido a Rodrigo que a Natalia en su manera de estar en el mundo, más abierto, menos anticipatorio, tuvo una reacción que Natalia no esperaba. Le preguntó si el abuelo Demetrio había sabido alguna vez que tenía ese miedo, si había podido verlo en algún momento. Natalia pensó en eso, y la respuesta honesta era que no lo sabía, que Demetrio había vivido con ese miedo toda su vida, probablemente sin nombrarlo, porque los miedos que vienen de los padres y que se instalan en los hijos cuando son pequeños no siempre tienen nombre. Que quizás Demetrio, al final de su vida, había sabido que había algo que no había podido hacer con Natalia y que eso le había pesado. O quizás no. Los muertos no pueden decirnos esas cosas, aunque a veces uno quisiera que pudieran. Pero lo que sí podía decir Natalia era esto, que si Demetrio hubiera tenido la información, si alguien le hubiera dado las herramientas para ver de dónde venía su miedo, si hubiera habido en su vida algo como lo que Natalia había encontrado con Encarnación, quizás el miedo de convertirse en su padre lo hubiera llevado a hacer exactamente lo contrario, a acercarse más a Natalia, porque acercarse habría sido la manera de demostrar que era diferente. Y quizás Natalia hubiera crecido con un padre que la miraba de frente desde el principio y que el cuerpo hubiera aprendido algo diferente sobre lo que significaba llegar al mundo. No había manera de saber, pero pensarlo cambiaba algo de todas formas. Cambiaba a Demetrio de villano a persona complicada, a persona que había causado daño real, pero a persona con su propia herida que nunca había sabido atender y que había pasado de la manera en que se pasan las heridas que no se atienden. Natalia visitó la tumba de Demetrio. No era algo que hubiera hecho con frecuencia desde que él murió. Las visitas al cementerio le producían una mezcla de emociones que no siempre sabía manejar. Fue a un viernes de octubre, que en el sur de México tiene esa luz de la tarde que es diferente a la luz de otras épocas, más amarilla, más espesa, de las que hacen que los colores sean más intensos de lo que son normalmente. Se paró frente a la tumba. La lápida tenía el nombre de Demetrio y las fechas, y una frase que Refugio había elegido, que era de las frases que se ponen, porque son lo que se pone, y que no decía mucho sobre quién había sido Demetrio. Natalia no rezó, no era de las que rezan de manera formal, pero habló. De la misma manera en que había hablado en el trabajo con Encarnación, en ese silencio interior que tiene dirección aunque no tenga sonido. Le dijo que había encontrado algo, que había buscado la historia que él nunca le había contado, y que había encontrado lo que buscaba. Que entendía ahora de dónde venía el miedo que lo había alejado de ella. Que no lo decía para excusar lo que había pasado, porque lo que había pasado había tenido un costo real, que ella había pagado durante décadas. Sino para decirle que ya no lo cargaba de la misma manera. Que ya no era la historia de que había algo equivocado en ella desde que nació. Era la historia de un hombre que había llegado a la paternidad cargando un miedo que no tenía las herramientas para resolver, y que ese miedo había aterrizando en ella de la manera más injusta. Y que ese miedo, ese específico, ese que decía que ella no merecía ser recibida, se terminaba con ella. No con rabia, con claridad. Que Valentina y César no lo estaban heredando de la misma manera, aunque sí había cosas que ella misma había tenido que ver y cambiar. Que el trabajo estaba en proceso, que las cadenas no se rompen de un golpe. Luego le dijo algo más.
algo que le costó más decir porque era lo más honesto de todo. Le dijo que lo había extrañado. No al padre que había sido, sino al padre que habría podido ser si hubiera tenido lo que necesitaba para hacerlo. Que en algún lugar de ella había existido siempre la hija que quería al padre, antes de que el miedo del padre lo hiciera imposible. Que esa hija también merecía ser reconocida. Se quedó en silencio frente a la tumba durante un rato. El cementerio tenía ese silencio particular que tienen los cementerios en la tarde, que no es el silencio de los lugares vacíos, sino el de los lugares donde hay mucho, pero no de lo que se ve. Luego se dio la vuelta y fue a su carro. En el camino de regreso a su casa, pensó en Valentina y César, y en Rodrigo que la esperaba. Pensó en la hamaca del patio donde había estado la noche en que Refugio le había contado lo del abuelo que abandonó a su primera familia. Pensó en la facilitadora Encarnación y en el jacaranda del patio interior. Pensó en la bebé del pasillo de la clínica, a la que finalmente había podido decirle lo que nadie le había dicho entonces. Y pensó que había algo que había pasado en esas semanas que no tenía nombre exacto, pero que se sentía como un acomodo. Como cuando algo que estaba en el lugar equivocado durante mucho tiempo encuentra finalmente el lugar correcto, no porque el lugar haya cambiado, sino porque algo en uno cambió y ahora puede ver dónde quedaba. Amigos míos, antes de que esta historia cierre, quiero hablarles directamente. A las que crecieron con la sensación de que su llegada al mundo había sido un problema. A las que el primer mensaje que recibieron sin palabras fue el de no ser bienvenidas del todo. A las que crecieron creyendo que había algo en ellas desde el principio, que hacía que las personas importantes se alejaran. A las que han pasado décadas compensando eso, logrando, siendo, haciendo, esperando que algún día sea suficiente para que la sensación desaparezca. Quiero decirles algo que Natalia tardó 54 años en entender. El rechazo que recibieron al nacer o en los primeros años de su vida casi nunca comenzó con ustedes. Comenzó con el miedo, o con el dolor, o con la historia no resuelta del padre o de la madre que lo ejerció. Y esa persona que los rechazó, no los rechazó porque hubiera algo equivocado en ustedes. Los rechazó porque había algo equivocado en lo que esa persona cargaba. Y esas dos cosas son completamente distintas, aunque desde adentro del rechazo sean imposibles de distinguir. Eso no quita el daño. El daño es real. El cuerpo que aprendió que no era bienvenido lo sabe aunque hayan pasado 50 años. La persona que crece anticipando el abandono porque el abandono llegó primero que cualquier otra cosa, lo carga en todos sus vínculos, aunque no siempre lo vea. El impacto de ese primer rechazo es profundo y es real, y merece ser atendido. Pero cambia algo saber de dónde viene. Cambia la historia que uno se cuenta sobre lo que el rechazo significa. Que no era sobre ustedes, que decía algo sobre el sistema del que venían y sobre lo que ese sistema no había podido sanar antes de que llegaran. Que el miedo o el dolor que hizo que un padre se alejara era del padre, no de ustedes. Y cuando eso se entiende de verdad, no solo con la mente sino con el cuerpo, algo que había estado fijo en un lugar se mueve, no desaparece de golpe, y quien promete que desaparece de golpe no está siendo honesto, pero se mueve. Y en ese movimiento hay la posibilidad de empezar a construir una relación diferente con la propia historia. Una en la que uno no es el problema, sino quien finalmente tiene la información completa para entender lo que pasó. Y con esa información se puede hacer algo que sin ella es casi imposible. Se puede romper el patrón. No el mismo patrón necesariamente porque los patrones no se repiten de manera idéntica de generación en generación, pero sí el principio que lo sostiene, el de que hay algo equivocado en uno desde el principio. El de que el amor hay que ganárselo. El de que tarde o temprano la gente importante va a alejarse. Esos principios que se instalaron sin que nadie los eligiera, pueden elegirse no pasar. Natalia lo eligió, no de un día para otro, con trabajo y con tiempo, y con el apoyo de una facilitadora que la ayudó a ver lo que sola no había podido ver, y con la información que su madre finalmente le dio, cuando Natalia finalmente preguntó de la manera que importaba. Sus hijos crecieron con una madre que los miraba de frente,
que no anticipaba que tarde o temprano le iban a fallar, que podía recibir el amor de Rodrigo sin que el cuerpo se tensara esperando que se acabara, que cuando se miraba en el espejo, ya no veía la prueba de que había algo equivocado desde el principio. Veía a una mujer que había llegado al mundo entera y que había cargado el miedo de otro durante décadas y que ahora lo había devuelto al lugar donde pertenecía. Eso es lo que se hace cuando se tiene el valor de buscar la historia completa. Cuando se hace la pregunta que nadie había hecho. Cuando se va a los lugares donde la familia guarda lo que no cuenta porque cree que es mejor no contar. La historia completa no siempre es fácil de escuchar. A veces lo que se encuentra en ella cambia las cosas de maneras que también duelen. Saber que el padre no rechazó porque ella no mereciera ser recibida, sino porque tenía un miedo heredado que no supo resolver, es liberador. Y también duele de una manera diferente. Duele por el padre, por lo que el padre cargó, por lo que podría haber sido diferente si alguien hubiera ayudado al padre a ver su propio miedo, por los años que no pueden recuperarse. Pero ese dolor también es diferente al dolor de creer que uno no merece ser recibido. Es el dolor de la comprensión. Es el dolor que viene después del entendimiento y que es señal de que algo se está moviendo hacia donde tiene que moverse. Si esta historia les llegó al lugar donde viven las cosas más profundas, cuéntenme en los comentarios desde dónde me escuchan hoy y qué parte les habló más directo. Me encanta leerlas. Y si conocen a alguien que creció con la sensación de que su llegada al mundo fue un problema, que cargó un rechazo desde el principio que nunca tuvo explicación, compartan este video con esa persona. Suscríbanse para no perderse ninguna más. Aquí siempre hay una historia esperando para la que ya está lista para recibirla. Y recuerden esto siempre. Los que fueron rechazados al nacer, no lo fueron porque no merecieran ser recibidos. Lo fueron porque el sistema en el que nacieron tenía heridas que todavía no habían sanado. Y esas heridas no son de ustedes aunque las hayan cargado. Son herencias que se pueden entender. Y lo que se entiende se puede soltar. Natalia lo soltó. Y el cuerpo que había aprendido que no era bienvenido en el mundo, aprendió finalmente que lo había sido siempre. Que el problema nunca había estado en ella. Que el espacio en el mundo para ella había existido desde el primer momento. Solo que alguien, con demasiado miedo, no había podido verlo.